buenos días, tengan todos ustedes, estimados oyentes. Abrimos las puertas del programa Caminemos Juntos. Esto es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. La presentación de hoy, los que intervenimos hoy, está el equipo completo: Miguel, Manuel, Félix, quien les habla, José, y nos ayuda siempre en los controles Roberto Molina. Muy bien, esperamos que hayan tenido una muy linda semana. Nosotros estamos empezando aquí el último programa del año de Caminemos Juntos y tenemos preparado un tema que es quizás el que engloba todo el desenvolvimiento espiritual. El tema de hoy ya no entra en la categoría de los ejercicios de detención, como estábamos desarrollando en programas anteriores, sino que es la esencia quizás de todo el desenvolvimiento espiritual. Amor y renuncia. Ese es el título. Amor y renuncia. Bien, así como el título lo expresa, amor y renuncia, hay dos cursos dentro de nuestro camino que hablan específicamente sobre esos dos aspectos fundamentales. La renuncia, que es el nombre básico de nuestro camino, por eso decimos CAF, el camino de la renuncia, ¿no es cierto? Y otro curso que trata sobre el amor y trata sobre los 12 rayos del amor, que implican, es decir, la escala por la que el alma va desarrollando o desenvolviendo su interior, su potencial, como entidad esencial, no como hombre, sino como entidad esencial que trasciende lo humano, ¿no es cierto? Y se proyecta desde antes y de la hora y el después de la hora. Bien, dentro de eso tenemos las enseñanzas que nos hablan sobre la renunciación y describe la renunciación como promovida fundamentalmente por el amor. Por eso está tan íntimamente relacionada con los 12 rayos del amor. El camino del amor y la renunciación se entrelazan por la ascética y la mística. La ascética es lo que hacemos para adelantar en el desenvolvimiento, que es igual a prácticas de vida espirituales, estudios espirituales y específicamente renunciar a lo que nos impulsa el amor, es decir, la renuncia por amor. Y la mística expresa las sucesivas tomas de conciencia que vamos experimentando a través de nuestra experiencia de vida y expandiendo progresivamente nuestra conciencia. Sí, como bien se dice, están muy ligados los dos aspectos y de alguna manera la expansión de nuestra conciencia es la expansión de nuestro amor. ¿Qué entendemos por amor? Cada uno de nosotros vive el amor de un modo distinto, no porque uno sea mejor que el otro, sino de acuerdo a la etapa que va recorriendo en la vida. Para esto no hace falta estar en una religión o en un camino espiritual. Todos los seres humanos, de un modo u otro, vamos recorriendo ese camino del amor y lo vamos expandiendo. Puede ser que en algún momento lo único importante para uno cuando era joven, era la casa, los padres, los hermanos se los tenía. Y los demás, más o menos, de acuerdo a cómo congeniaba, si se acercaban, si había amistades que empiezan, amistades que terminan. Y ahí. Pero cuando uno va trabajando interiormente, se va dando cuenta que todos necesitamos de todos, que todos dependemos de todos, y en esa interrelación global es que vamos dándonos cuenta de muchas cosas. Y a medida que nos vamos dando cuenta, se va modificando nuestro amor, se va expandiendo, va teniendo otro significado. Por eso es muy difícil que nos pongamos de acuerdo
en qué es el amor en cada uno de nosotros, aún estando en el mismo camino, aún estando pretendiendo o queriendo desenvolver los mismos aspectos del ser humano, nos vamos a encontrar con aspectos distintos. Y en algún momento podemos decir, ¿cómo puede ser que esa persona diga que ama si hace esto o lo otro? Bueno, es lo que yo entiendo en este momento, y es lo que entiendo y no sé si lo practico. Entonces, en la práctica es donde aparece el amor real, no lo teórico. En esa práctica que, digamos, tradicionalmente se llama ascética. Todos, de alguna manera en la vida, practican algún grado de ascética, lo sepan o no. Sí, claro, así es. Yo quería también incorporar mi granito de arena acá a la conversación con una reflexión, porque el título dice, sí, amor y renuncia. ¿Y por qué estas dos palabras, no? A mí me da la impresión, creo, que en todos los caminos espirituales y en las religiones está buscándose el amor a Dios o tratando de despertar ese amor intrínseco que hay en nuestro corazón o en algún lado de nuestra conciencia. A mí me parece que lo que dicen muchos caminos espirituales es que todos los seres humanos tenemos una esencia divina, una luz, una chispa, ¿cómo diría? Una esencia realmente divina en nuestro interior. Eso sería el amor puro, el amor real, el amor diáfano que nos entrega la vida. Y con la renuncia quizás a lo superfluo, a lo que nos limita, la renuncia a aquello que nos lleva el egoísmo o una conciencia, quizás podemos decirla estrecha. Entonces, cuando hacemos renuncia a esos aspectos limitantes, va desenvolviéndose, va expandiéndose, va emanando el amor real o el amor divino, el amor natural que tienen todos los seres humanos, sean de cualquier religión, de cualquier creencia religiosa, de cualquier color de la piel o de cualquier idea política, no importa, todos tenemos esa esencia divina. Y bueno, ese es el trabajo que hay en toda la vida, esa esencia divina que está en todos los seres humanos y cómo podemos nosotros despertarla y acrecentarla en nosotros mismos y también en los demás. Por eso quizás esas palabras en el Oriente que dicen Namaste, que es el saludo a uno mismo y el saludo a lo divino, a la presencia divina en el otro. Quiere decir que tenemos que hacer el esfuerzo por desenvolvernos y hacer el esfuerzo para que todos los demás también puedan desenvolverse. Fíjense que nosotros hablamos acá de un aspecto que es común para nosotros en nuestro diálogo hablar, digamos, sobre la renuncia, pero que a veces no es una palabra muy familiarizada para todo el mundo. Y generalmente, ya lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo, ¿no es cierto? La renuncia no es el despojo o el desprendimiento. No es dejar las cosas, no es si uno tiene dinero, dejarle el dinero, dejarlo todo. Como decía Cristo, déjenlo todo, viviendas, haciendas, etcétera, etcétera, y síganme. No es ese el concepto. El concepto de renuncia al que estamos aludiendo es el concepto basado en el amor. Como por ejemplo, el sacrificio que hace una madre por un hijo. Es capaz de dar su vida, o el amante por su amada, o la amada por su amante, cuando este amor es real, ¿no es cierto? Y es capaz de dar la vida por el ser que ama. A este tipo de renuncia es al que nos estamos refiriendo. Ahora bien, es importante ver, porque nosotros podemos renunciar a la vida, y creo que todos renunciamos, porque cada vez que hacemos una elección, estamos dejando de lado aspectos que no podemos tomar porque tenemos que decidir por una cosa u otra. Y no nos damos cuenta que en realidad estamos renunciando a algo para obtener otra cosa.
Entonces, en la vida vivimos renunciando, aunque nos asuste la palabra. Sin embargo, es decir, tenemos que familiarizarnos con ella porque la vida nos enseña a familiarizarnos con ella. Ahora, hay un aspecto que quiero tocar y en eso lo dejo. ¿Qué es importante ver? ¿Qué es lo que nos mueve, por ejemplo, a renunciar cuando soy consciente de ella? Por ejemplo, si la renuncia está centrada en una ascética que nos hace sentir mejor o en el adelanto personal, improbablemente esta expanda nuestra conciencia. Y el objetivo fundamental del amor, dijimos, es expandir la conciencia para llegar a lo divino. Y culminaría solo en una exaltación de mi personalidad. Cuando nuestras prácticas se basan en el amor, ellas están ligadas a la mística del corazón, como es el orar, el meditar, el participar con el prójimo, el servir y estar en aras de los demás. Sí, está muy relacionado. Podríamos dar un ejemplo en esta purificación, en esta transformación de un amor menor a un amor más amplio y real, más total, ¿no es cierto? Podríamos usar la palabra no posesión. Cuando dos personas se enamoran, se quieren, dicen que se quieren, y viven juntos y de cierta manera. Si hay un grado de respeto y de libertad, ese amor se expande, ese amor crece. Uno lo nota, por ejemplo, en las amistades. Hay matrimonios que son maravillosos, tendrán sus cosas, como todos los matrimonios, como todas las personas, tenemos nuestros desencuentros, pero como unidad funcionan de tal manera que tienen muchos amigos, en el buen sentido, en el sentido amplio. Todos son bienvenidos a su casa, todos esos amigos. Se les brinda lo mejor, brindan sus experiencias interiores, ayudan en lo posible, y ninguno dice, este es mi amigo y no es el tuyo. Cuando existe la posesión, uno transforma al otro ser en una cosa, en un objeto. Esto es mío y no quiero que nadie lo mire, ni lo toque, ni. Y resulta que la otra persona no es una cosa. ¿Cómo se sentiría uno si fuera tratado así? Vos no mires para allá, vos no hagas esto, vos no hagas lo otro, vos sos mío o sos mía y no podés tener este amigo ni aquel otro. Creo que hay cosas que son de común acuerdo. Cuando el amor entre dos crece, cede esa posesión personal, se va transformando en una no posesión espiritual y se dan los acuerdos. No nos vamos a relacionar con fulano porque hace así, y yo no quiero que nos arruine la vida. Y es lógico y está bien. Pero a Mengano y a Sultano lo vamos a ayudar de este modo o de aquel otro. Entonces se va creciendo ese amor, se va expandiendo hacia las amistades, los vecinos, la gente en general. Y cuando ese amor se hace más grande, se purifica más, uno encuentra a esos seres que abarcan todo un país, como un Gandhi, por ejemplo. Siempre damos los mismos ejemplos. Quizás haya actualmente otros seres que viven de esa misma manera y nosotros no lo sabemos. Pero abarcan a todo un país. Ese país no es que les pertenece, se sienten responsables de la gente que habita ese suelo. ¿Nos sentimos responsables de la gente, de todos los seres que habitan el planeta? Qué lindo sería, porque entonces todos nos cuidaríamos entre todos y sería un mundo bastante distinto. Sí, a mí me gustó eso de que respeto, libertad, responsabilidad, como partes, elementos esenciales de lo que es el amor. Y son cosas concretas que uno puede practicar diariamente. El respeto es imprescindible para la relación humana. La libertad de uno y la libertad de los demás. Y
cuando uno puede guiar a otro, o a un chico, a una persona pequeña, a un niño, y cuando tiene que ir dándole libertad para que esa expansión de su conciencia y de su amor también se exprese en todo su esplendor. Y la responsabilidad yo también la asocio con el amor, completamente, porque la responsabilidad no es solo con nuestro trabajo o con nuestros deberes, es con la familia que se tiene, con el grupo al que se pertenece, con el trabajo, con la sociedad, con el país, con el mundo, con la naturaleza. Entonces, el crecimiento de la responsabilidad, que es un esfuerzo individual, deliberado de cada uno, es una expansión del amor. Y ese esfuerzo de responsabilidad, de hacer respetar y respetar a las cosas y dar lugar a la libertad, todo eso es un crecimiento del amor. En teoría lo veo así, en la práctica hay que esforzarse día a día para concretarlo. Cuando realmente esta práctica se hace concreta, es decir, nosotros le llamamos ascética a ese esfuerzo en el que uno pone para que realmente nuestra vida sea una vida de participación, realmente. Cuando esta vida se hace de participación, por lo menos, aunque no sea constante, pero en los momentos en que somos conscientes, esto se transforma en un verdadero estado místico. Y esto acrecienta nuestro grado de conciencia. De alguna manera quiero sintetizar en 3 palabras lo que ya había expuesto Félix y José respecto al amor. Podemos hablar entre el amor posesivo y el amor compasivo. El amor posesivo, como decía Félix, es cuando yo cosifico al otro, lo transformo en una cosa, en un objeto. Y el amor participativo es cuando yo siento y me siento identificado con el otro, con los demás, con las cosas. Es decir, participo tanto de alegrías como de tristezas, como si fueran propias, como si fueran mías. Y el amor compasivo es cuando yo nunca me pongo por encima de los demás ni de las cosas. No es alguien que desciende para estar a la altura del necesitado. Es alguien que comparte, que participa, que es el necesitado mismo, que el otro soy yo y que yo soy el otro. Sí, total, ¿no? Total la presencia en esos casos. Y estaba yo pensando en una pregunta inquietante, en otra área quizás de este tema, y aquí la largo. ¿Por qué la naturaleza nos puso la necesidad de desenvolvernos? ¿Por qué tenemos que renunciar para que salga el amor? ¿Por qué no tuvimos el amor completo desde un principio y todo? ¿Por qué el universo tiene que desenvolverse? ¿Por qué tiene que elevar? ¿Por qué tenemos los seres humanos que elevar nuestra conciencia? Y para mí es una incógnita que no tiene respuesta. Pero la largo acá. ¿Por qué? Bueno, algo que se me ocurre en este momento, si coincidimos en que existe algo o alguien o una entidad que podemos considerar creadora, yo creo que esa entidad creadora justamente nos ama y nos respeta nuestra libertad. Y nosotros hacemos de nuestra vida lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros queremos desenvolvernos, tenemos las herramientas y los elementos para desenvolvernos. Y si queremos otra cosa, también tenemos los elementos y hacemos lo que sea, otra cosa. Y eso se respeta. Esa entidad suprema nos respeta, nos da la libertad. ¿Por qué? Porque a la larga vamos a volver hacia ese ente creador, a ese Dios mismo, a esa totalidad, nos vamos a unir al cosmos,
el camino va a ser un poco más largo, porque partimos desde lo más primitivo, pensando quizás nada más que en mí mismo, en ser feliz y nada más, en tener muchas cosas y demás, y no está mal. Para esa persona o ese grupo de personas está bien así, eso es lo que necesitan, lo que quieren. Y esa entidad lo respeta. Y cuando esas mismas personas, nosotros mismos, ¿no? Digamos, hagamos un juego, hagamos cuenta que somos niños, como niños vamos creciendo y vamos dejando los juguetes a un costado. Lo que antes nos peleábamos por un juguete, después se lo damos a otro, porque ya no significa nada. Quiere decir que vamos creciendo. A mí me parece que va por ese lado. No sé cómo son las cosas, pero dentro de las suposiciones que se me ocurren en este momento, se me ocurre que esa entidad suprema nos ama sobre todas las cosas y respeta nuestra libertad. Nos respeta así como somos y estamos. Muy bien. Bueno, hemos quedado con una incógnita o con un planteo bastante profundo para poder reflexionar, incursionar, desmenuzar y meternos ahí en el fondo del asunto. Pero lo dejamos acá, vamos a ir un poquito a la música para disfrutar y volvemos a seguir caminando juntos.
La composición escuchada es el cuarto movimiento, presto, de la Sinfonía número 35 de Wolfgang Amadeus Mozart, el compositor nacido en Salzburgo, Austria, en 1756. Esta sinfonía fue compuesta homenajeando al señor Sigmund Hafner, el joven, amigo de infancia de Mozart. Por eso esta sinfonía se conoce como la Sinfonía Hafner. En el estreno, que fue en 1782 aproximadamente, hay unas palabras de Mozart escritas a su padre que dicen así: el teatro no pudo estar más repleto. Pero lo que más me complació de todo fue que Su Majestad, el emperador, estuvo presente y estaba encantado. Y cómo aplaudió. En esa época, el emperador tenía la costumbre de enviar dinero a la caja antes de asistir al teatro. Pero esta vez dejó una suma mucho mayor a la esperada por Mozart y realmente le complació mucho. Envió, según Mozart, 25 ducados. Debe haber sido una suma importante. Cuarto movimiento de la Sinfonía 35 de Wolfgang Amadeus Mozart. Presto. Estamos en Radio Flash FM 107.7 en el programa Caminemos Juntos. Es un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Pueden escucharnos en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones Flash Caminemos Juntos, hacer clic en donde dice en vivo. Para escuchar por YouTube, poner CAF Caminemos Juntos y hacer clic en la solapa de videos. El sitio web de la página de CAF, si les interesa, es www.caf.org. CAF se escribe C-A-F-H, todo con minúscula. Los invitamos a hacernos llegar sus sugerencias y comentarios. Contáctenos al correo electrónico infocaf@gmail.com, todo con minúscula, o a los WhatsApp 3546 538109 o 538112. Repito, 3546 538109 o 538112. Muchas gracias. Estamos en el programa Caminemos Juntos y aquí empezamos la etapa de la entrevista. Hoy tenemos una conexión nada menos que con Norteamérica. Dora Holzer, miembro de CAF, miembro de la comunidad de Georgetown, en Norteamérica, está más o menos a 1 hora de distancia entre Nueva York y Georgetown, hacia el norte, y ahora nos ha atendido en una videollamada. Nosotros no la vemos porque no tiene imagen, pero bueno, tiene mucho para contarnos porque tiene una larga trayectoria en CAF. Así que un gusto, Dora. Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, yo estoy bien y estoy contenta porque los veo a ustedes, pero no me veo. Nosotros no perdemos de verla. Sí, nosotros no vemos nada. Bueno, Dora, nosotros queríamos ir directamente al tema. ¿Cómo nace en usted esa vocación o ese llamado por hacer una vida distinta, no hacer una vida común, ir a una comunidad o a algo que en ese momento no se sabía si era comunidad? Usted dijo ser simple y útil, algo así. ¿Cómo nace la vocación? La vocación es algo que no se puede decir cómo nace, porque está en el ser, ¿no? ¿Y cómo se despierta? Uno, cuando ve que hay posibilidades para hacer, y hasta se le presentan qué cosas puede hacer, porque tampoco las tenía muy pensadas,
Entonces empieza a caminarse para ahí. Yo no tuve dificultad de vocación, así. Además porque siempre era muy independiente. ¿Qué edad tenía Dora cuando decidió ir a la comunidad de Embalse? 24, algo así. Bueno, aclaro que Dora es oriunda de Buenos Aires y también es notable que antes de ingresar a la comunidad conoció al fundador de CAF, don Santiago Bovicio. ¿Nos podría contar, Dora, cómo fue ese encuentro? ¿En qué circunstancias se produjo ese encuentro con don Santiago? Bueno, yo había entrado en CAF hacía poco. No tenía mucha idea ni tampoco lo que CAF era. Pero sí que tenía que hacer algo útil para la humanidad. Uh-huh. Y mientras estaba con mi grupo, tuvimos lo que se llamaba una visita anual. Sí. Y esa visita, que la podía hacer cualquier miembro de CAF, así que podía atender a las almas, la entró don Santiago. Y yo no tenía idea de cómo era, pero pasó al lado mío y me dio la impresión que era un italiano. Por la forma. Ajá. Y me extrañó que un italiano estuviera ahí y entrara así. Nuestras reuniones eran muy respetables. Se sentó en la mesa y empezó una conversación muy entretenida con cada uno de los miembros de la tabla, que en ese momento eran todas hijas, porque las hijas se reunían separadas de los varones, de los hijos. Sí. Y él empezó a hacer preguntas, iba uno por uno. Y yo, claro, era recién llegada al grupo este. Entonces, cuando llegó mi turno, a las hijas se hicieron un poquito atrás. Y él dijo, no, a ella la conozco. Sin preguntarle nada. Y siguió adelante. Y no me dio la bendición, no nos saludamos, nada especial. Como si fuera natural todo. Ahí le comentó usted a él o a alguien de CAF esa intención de hacer una vida distinta, que no sea la de la sociedad. No comentaba en eso de la vida distinta, pero yo sabía lo que no iba a hacer, y eso lo sabía desde que iba al colegio. Ajá. Maestra no voy a ser, pero voy a enseñar, pero otras cosas. Ajá. Uh-huh. Sí. Y me decían otra profesión, no voy a enseñar. Y si me voy a casar, yo no voy a casar. Por eso que cuando estaba mi mamá en la cocina y me decía, vení que tenés que aprender a cocinar, porque una mujer tiene que saber cocinar cuando se casa. Y dice, pero si yo no me voy a casar justamente. La tenía clara. Entonces, yo no me voy a casar, así que no necesito, sí. Puedo aprender, pero no aprender también. Claro. Aprender, pero no para la casa. Sí. Así que en todo, después me hicieron reuniones en la oficina en el que había una de las empleadas de las que trabajaban conmigo, el hermano de ella era sacerdote. Un sacerdote de la época de Eva Perón. Y tenía que salir del país porque hablaba en contra. Entonces, ella trajo al hermano, que era muy versado, muy famoso en su parroquia y qué sé yo. Y él me dijo, usted dice, si entra en una orden acá, se puede ir a Italia. Y mire, le digo, yo no voy a entrar ni en la orden, ya por el momento no voy a ir a Italia. No estoy en contra, pero no me interesa.
Qué claridad, ¿no? También otro, cuando estaba en el seminario, salimos a pasear y en la ruta, a medida que cruzamos la ruta, para un coche. Y el coche me dice, Dorita, te están esperando las hermanas de Santa Brígida. Porque mis compañeras se habían ido a la comunidad de Santa Brígida. Santa Brígida. Y que había contado de cómo yo era en la oficina. Mire, la reconocieron allí. Sí. Y yo seguí nomás con la señorita Sara y nos fuimos al lago. Y ahí otra cosita, Dora. Cuando usted llega a Embalse para incorporarse a esa comunidad o a esa vida, ¿cómo fue esa vivencia? ¿Cómo fue la entrada? ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo fue la entrada adentro? Sí, bueno, a la comunidad, a Embalse, a la llegada. ¿Cómo lo vivenció? Yo sabía, tomamos el ómnibus, que era el que llevaba a Embalse. Ya una vez anterior yo había pasado por ahí. Alguien me había hablado de eso, pero yo no sabía lo que era. Y resulta que el ómnibus para en la tranquera del colegio, que no sabía que era el colegio, porque no me habían dicho que yo iba a un colegio. Claro. Entonces nos bajamos y bajaron por la cuesta, creo que eran 3 chicos de los grandes, para ayudarnos con las valijas. De esos chicos siempre me acuerdo. Y nos llevaron las valijas hasta la que se llamaba la Casita de los Pinos. Es una casita más chica que está frente a la casa de comunidades de Embalse. Sí. Y ahí no había nadie, entramos Sara y yo, y Elenita, la que nos iba a enseñar y dirigir, y sí, nos pareció tan magnífico, íbamos a estar solas ahí. Ajá. Y la pieza tenía 2 camas, que eran las 2 camas del internado de los chicos, y 2 mueblecitos, que era donde los chicos ponían sus cositas al lado de la cama. No teníamos más nada, ni entrada, más nada en la pieza. Y en la punta habían puesto las hijas una tabla con un caño por donde se podía colgar la ropa. Una cortinita hecha de algún material ya usado, muy bonita, nos pareció extraordinario. Y hasta hoy lo veo así. Estamos muy contentas. Y la sillita, que nos dijo, es para el maestro. Cada una tenía una sillita. Y ahí, en esa casa, comíamos. Cuando terminamos de comer, lavamos los platos en el baño, en la piletita del baño. Limpiábamos todo. Cuando teníamos que cambiar la ropa, lavábamos toda la ropa ahí porque no se podía salir. Esa parte cuando iniciamos el seminario, el principio del seminario en CAF, ¿no? Sí. Si bien hubo antes, cuando se fundó el colegio, pero esto era alejado de todo. No teníamos nada que ver con el colegio. No, nadie pasaba por ahí, salvo la hija que estaba encargada, y nosotros hacíamos los trabajos. Y venía don Santiago cuando venía de viaje, Sí. a mí a ver cómo estaba. Esa fue nuestra vida. Don Santiago se ponía en la ventana y nos hacía preguntas y cosas. A don Santiago la enseñanza siempre le interesó cómo era que la interpretábamos y si éramos prácticos en las cosas para hacer. Claro. Y nosotros empezamos bien. Hasta tuvimos suerte porque si no, no hubiera ocurrido otra cosa. Entonces, cuando llegó Inés y teníamos el cabello muy largo, la señora Amelia vino y dijo que podemos llevarlas a la peluquería, porque ellos iban a la peluquería. Bueno, vamos a ver. Y nosotros le dijimos a la directora. El primero lo hablamos entre ella y yo. Y Sara
¿qué le parece si nos cortamos nosotros el pelo? Para que no salga la peluquería. Claro. Vino la delegada, la Añanita, que era directora, y se quedó así con los ojos abiertos. Y dijo, te voy a preguntar. Sí, todo bien. Cuando vino don Santiago nos encontró. Me había cortado. El pelo cortado a manual por nosotros mismos. Y estaba muy contento, claro. Nos resolvíamos las cosas. Después, como enseñanza, lo que les quiero decir como resultado, había instrucción de enseñanza y la parte que nosotros dábamos, cómo reaccionábamos frente a las cosas. Tengo un ejemplo. Sí. Se cortó la luz en el cerro y había que esperar a que vinieran los de la eléctrica para conectar el transformador. Sí. Y nosotros estamos en la mitad de la lavada de las sábanas de los chicos, que eran como 50. Y esa era la mañana, ya estaba todo mojado. Entonces no podemos arreglarlo de algún modo. Y Sara me dice, podemos ir a ver. Entonces fuimos a ver, consultamos primero si podíamos ir a mirar y ver si lo podíamos arreglar nosotros. Entonces nos llevamos, dice, le voy a dar la pértiga, que es para conectar arriba. Y Sara dice, vamos a la escalera, nos vamos con la escalera de pértiga, pum, pum, y miramos cómo era, porque yo en mi vida había visto eso. Era una situación nueva. Sí. Entonces, una se subió a la escalera y la otra la sostenía con la pértiga, y con la pértiga levantamos la trampita esa que tiene ahí arriba de conexión. Conector. ¿Le hizo la luz? Conector, qué fácil. Qué Y bien. vino don Santiago de la casita. ¿Y qué pasó? Y se vinieron, porque nunca venía tan pronto la gente. Claro. No, pasó eso. Son mis hijas. Qué notable. Qué bien, ¿no? Qué orgullo. Eso dijo él, Sí. son mis hijas. Claro. Sí, él. Don Santiago la voy a hacer. Le gustaba para ver cómo solucionamos. Primero teníamos el problema de la ropa, que lo hacíamos en el baño donde los chicos se bañaban. Así que para la tarde tenía que estar todo libre. Y vio que nosotros arreglamos la luz y pudimos seguir ahí y terminar toda la ropa para la hora que los chicos iban a bañar. Sí. Así que son buen antecedente. Con eso ya nos iban a probar. Estaba con Claro. Ahí veo, Dora. En esa época uno llegamos el domingo, comimos puchero, siempre me acuerdo, y a la tarde nos llamaron a la capilla que era allá entre los chicos, nada de construcción nueva, y dimos los votos. El mismo día damos los votos con velo Mismo día. y acero. Y sí, no tenía trote. Ajá. Y cuando a mí me retaron y me puso a llorar una vez, me fui afuera para que no me vieran. Y me viene una vocecita de abajo de la escalera y me dice, ¿qué le pasa, señorita Dora? Era don Santiago. Era en Santiago. Pero me lo dijo con tal tono que no era que le pasa que la voy a consolar. No, era él. ¿Qué está pensando usted? Qué notable. Esto es la vida. Entonces yo después me sequé, me soné la nariz, me fui, esperé un rato, que se fuera, Y volvió. y después fui. No les cuento la historia que era lo que había hecho. Se la puedo contar en otra esa. Bueno, Está bien, para otra vez. A todo esto yo veo, Dora, que vivía plenamente toda esa etapa del seminario, de esa casita, de esa primera sí. experiencia. Veo como que hay feliz, con plenitud. Nosotros usted, sí. Usted, Nosotros hacíamos muchos inventos. Siempre una dificultad, un invento. Ajá. Decíamos lo que nos parecía, pero después con el tiempo, lo tengo escrito, porque yo no he escrito muchas cosas, dice, eso era lo que las almas en el seminario
se manifiesten como son. Y al mismo tiempo viva la enseñanza, quiere decir, sigan. Y nos hacía pruebas, teníamos que dar la conferencia. Nunca se había dado la conferencia ahí. Él siempre había mandado las conferencias escritas. Cuando llegamos nosotros, las hijas estaban encantadas, porque era un cambio tan grande. Pero nosotros éramos largas para hablar. La conferencia, ¿qué? 20 minutos. Y las hijas, Sara la primera la hizo en verso. En verso. Teníamos de todo, mira, había de todo. ¡Qué bárbaro! Claro. ¡Fantástico! Qué talento, ¿no? Y después, A todo esto... y don Santiago dijo que estas hijas tendrían que recitar unas poesías. Yo sabía mucho de todas esas cosas, pero poesía para recitar. Nunca fue recitadora. Y Sara me dice, ¿qué no va a recitar? Pero vamos a buscar qué libros tienen en la comunidad. Y donde encontraban poesía eran todos católicos. Que es la Virgen María, que esto y que aquello. Nada de lo que nosotros hablábamos. Entonces, bueno, los juntamos ahí, hicimos, y vinieron las hijas de comunidad todas adelante y teníamos que recitar, así como los chicos del colegio. Pero lo hicimos. Qué lindo. Así. Qué lindo. Después, hagamos así como un salto, Dora. Después de Embalse, ¿a dónde fue? Embalse. Sí, después. Bueno, yo estuve como 25 años en Embalse. Sí. ¿Y luego? Y después de Embalse fui con los militares. Claro, fue la intervención militar. ¿Y de allí a dónde fueron ustedes? ¿Estuvo presa? Claro, sí. Sí, unos días Un en año. Córdoba. Y estuve presa. Ahí también pinté la cocina, me ofrecía para hacer cosas, porque lo terrible no hacer nada. Y ese otro tema que va a ser una entrevista especial para ese asunto. Ese tema sí lo sé. Bueno, Pero, nos estamos preparando. sí, el asunto es que llegó después a Norteamérica y desde allí se encuentra... Bueno, sí, después estuve ahí, salí ahí después de un año. Después hice, en el 78 salí, al final, y fui a Brasil. A Brasil, sí. Primero fui a la comunidad de Embalse, fui a la comunidad que se tuvo que levantar, que era en San Antonio, donde había sido de los hijos. Estuve ahí unos días. Estuve unos días en Buenos Aires haciendo los trámites de las documentaciones. Sí. Porque yo como estaba, eso es otra historia, ¿no? Estaba en el PEN, tenía que renovar y revitalizar todos mis documentos. Y porque había sido presentada para que, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, la liberación, y se podía hacer en Estados Unidos. Entonces me dejaron libre 2 o 3 días antes que entrara la cónsul de los Estados Unidos allá. Estuve en la de máxima peligrosidad, no estuve en la romántica, estuve un poco ahí. Estuve en el Buen Pastor y después me pasaron a que era el PEN, porque el pastor no era para PEN. Pero sí, estuve en los 2 lados. Nadie me mató. Obviamente. Sí. Experiencias intensas. Sí, pero no quiere decir eso, no quiere decir que las recomiendo. No, obviamente, sí. Pero son cosas que nos pone la vida, ¿no? Sin que uno las elija, a veces. Y bueno, hice todos los trámites y después fui a Brasil, cuando tenía casi todo. Aunque a mí me los daban porque yo estaba en ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora el nombre. Que si no salía de la cárcel como venía la cónsul, me llevaran directamente al avión para ir a Estados Unidos. En cambio así tuve libertad. Vigilada. Vigilada. Claro. Sí vine a Estados Unidos, aquí donde estoy, en Nueva York, que se fundó.
Sí. Se fundó la Comunidad de Nueva York en el año 79, al final. Sí. Bueno, Dora, se nos está acabando y quisiéramos redondear, pero nos ha dejado unas puertas abiertas para seguir otras entrevistas con otros temas muy interesantes y muy lindos para compartir esa vivencia. Muchas Así que- incógnitas. Sí, así ¿Cómo? Muchas incógnitas. que muchas preguntas nos quedan. Bueno, Dora, muchas gracias. Un abrazo muy grande desde acá, desde Córdoba.
Esta chacarera, escuchada, se titula La Humilde y el autor es el señor Julián Antonio Cachilo Díaz. La Humilde fue la única chacarera que compuso Cachilo Díaz, unos 6 o 7 años después de la muerte de su hermano Benicio Díaz, que había sido su compañero inseparable en la música. Esta obra había sido primero compuesta solo en forma instrumental y el propio Cachilo Díaz pidió a su amigo porteño, Oscar Cacho Vallés, que le escribiera una letra, como ya lo había hecho para otras canciones compuestas por los Díaz. Normalmente la chacarera se ejecuta en forma instrumental, esta chacarera La Humilde, pero hay muchas versiones en las que se canta la letra, que dice: soy chacarera, carne de Salamanca, sangre de algarrobos, fermentan en mi corazón. Chacarera La Humilde, en esta ocasión interpretada por el músico Luis Salinas. Vuelos CAF, Conciencia de Radio. Está totalmente renovado, solo se puede ver por internet y en vivo se puede chatear durante el programa con ellos. Todos los miércoles de 21 a 22 horas por radio streaming. Para escuchar www.lapropuestaradio.com, todo con minúscula. En YouTube, La Propuesta Radio Streaming, Vuelos CAF, Conciencia de Radio. El equipo está totalmente renovado, nuevos temas, nuevas imágenes, nuevos personajes que integran el equipo. Vale la pena escucharlo. Los reportajes son súper interesantes. Bueno, continuamos con el programa Caminemos Juntos, en el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos en el tercer bloque, es decir, cuando hacemos comentarios sobre temas especiales. Y hoy queremos hablar con ustedes, comunicarles la historia de un director de orquesta muy especial, que fue Arturo Toscanini. Arturo Toscanini fue un director de orquesta italiano nacido en la ciudad de Parma el 25 de mayo de 1867 y fallecido en Riverdale, Nueva York, el 16 de enero de 1957. A pesar de haber nacido en una familia en la que no existían antecedentes musicales dignos de mención, dejando por aparte, por ejemplo, la afición de su padre por la lírica, Arturo Toscanini sí tuvo suerte de que en el entorno en el que vivía supieran apreciar sus dotes para la música ya desde la niñez. Fíjense qué importante es cuando es apoyado desde pequeño. A los 9 años comenzó a estudiar violonchelo y 10 años en el Conservatorio de Parma, para más tarde asistir también a las lecciones de composición que se impartían en ese mismo conservatorio. Arturo Toscanini se inició como violonchelista en la orquesta del Teatro Regio durante una etapa en la que adquiriría buena parte de la experiencia que habría de servirle en el futuro, no solamente en forma de un conocimiento de primera mano acerca de las posibilidades y dificultades que plantean los instrumentos de arco, sino también para tener siempre en cuenta el punto de vista del músico situado frente al atril del director, constando así con una perspectiva privilegiada que le resultaría de gran ayuda para comunicarse con las orquestas que hubieran de dirigir a lo largo de su vida profesional. Esas fueron las bases de lo que fue su futuro y su fama. Sí, obviamente este director Toscanini tuvo un reconocimiento mundial. Es considerado, tanto en su época como ahora, por muchos críticos, amantes de la música y gente especializada en la dirección de orquesta, como uno de los más grandes directores del siglo XX. Cuando uno habla de director de orquesta,
Yo quería hacer acá un pequeño comentario. No es solamente cuando el director aparece en el escenario y empieza a ejecutar la obra o el repertorio que él ha seleccionado. Detrás de esa representación ante el público hay mucho trabajo. Y depende ese trabajo también, contribuye a que el resultado sea bueno, la calidad de los músicos, la experiencia que tenga la orquesta, hasta la calidad de los instrumentos, pienso yo, y por supuesto el director. Un director como Toscanini, y ante una obra de mucha envergadura o de mucha complejidad, de mucho contenido musical, tiene que hacer resaltar los instrumentos que él considera que tienen que resaltar en un momento determinado, y en otro tiene que resaltar otros, y tiene que hacer un balanceo, tiene que hacer un fraseo de la obra musical. Hay muchas cosas que se suman en la interpretación. Cuando un director dispone de una orquesta excelente o buena y aparte tiene una gran capacidad musical, el resultado se ve, sobre todo en aquellos gente especializada en apreciar esos resultados. Así fue con Toscanini, y es importante resaltar esto porque en las grabaciones que se escuchan hoy en día, si bien no tienen la calidad de las últimas grabaciones que tenemos hoy, se aprecia en sus interpretaciones esa riqueza musical, ese conocimiento completo de la música y que puede dar resultados realmente extraordinarios. Sí, desde el punto de vista de un lego, como en mi caso, uno puede ver cómo una misma orquesta suena distinto según el director que tiene en ese momento al frente. Y un músico experimentado una vez me comentaba que en cierto modo, obviamente, y con un sentido, con un calificativo bueno, digamos, el conjunto de músicos es un grupo que acompaña al director. Si este director es bueno y tiene arrastre, puede exigirles el máximo y ellos lo dan felices. Otras veces ocurre que el carácter del director no lo acompaña y por más exigente que sea, la orquesta no suena mejor. En el caso de Toscanini él era muy exigente, muy detallista, según nos cuentan. Y hay una anécdota que, o por lo menos ha trascendido como tal, en que él estaba dirigiendo y no salía con la suavidad que él quería que saliera una parte de lo que estaban ensayando. Entonces dicen que se sacó su pañuelo de seda, lo lanzó al aire y le decía a los músicos, cosí, cosí, cosí. O sea, con la suavidad que cae ese pañuelo de seda. Fíjense ustedes lo que es estar metido en la música y cómo hacer llegar lo que él quiere, lo que él necesita para que suene como tendría que sonar según su parecer, hacerle llegar eso a los músicos. Entonces, llega un punto en que los músicos de la orquesta se hacen uno con el director. Y es allí cuando cada respiración, cada mirada, cada gesto hace que un instrumento entre antes, entre después, se vaya llevando todo, y el público al final queda encantado. Yo creo que el arte de la música es esa transmisión de significado que es todas las veces distinto, aunque la obra sea la misma, es lo que hace que transforme al espectador en parte de la música. Hay una anécdota que de alguna manera pinta de cuerpo entero lo que él fue después en su vida, ¿no es cierto? Toscanini inició su formación musical en Parma al ganar una beca para el conservatorio local en el que estudió violonchelo. Tras sus estudios fue admitido en la orquesta de una compañía de óperas en la que realizó una gira por Sudamérica. Se dice
que mientras representaba a Aida en Río de Janeiro en 1886, el director de la orquesta fue abucheado por el público y obligado a abandonar el escenario. ¿Qué les parece? Toscanini, afortunadamente, cogió la batuta, porque fue animado por el resto de sus músicos, de sus compañeros, y comenzó así, con 19 años, su carrera como director. Tras este primer éxito ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro, en Italia comenzaron a surgirle ofertas para dirigir diversas producciones, primero a cargo de pequeñas compañías que se representaban en los teatros de provincia y más tarde a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX también en los teatros de ciudades como Milán, Turín, Génova, Bolonia, Palermo o más allá de las fronteras de Italia, en el Liceo de Barcelona. Fueron también estos los años en los que el maestro contribuyó con su trabajo a la difusión en Italia de las óperas wagnerianas, dirigiendo Tannhäuser, Lohengrin, La Valquiria, Tristán e Isolda en el año 1895 y también las primeras representaciones en Italia del Crepúsculo de los Dioses. Sí, obras realmente muy grandes esas de Wagner. Bueno, hacemos una pequeña pausa para escuchar música, no Wagner, y regresamos con este interesante tema, Arturo Toscanini. And she ran. She left a troublesome prison behind. She didn't want to feel the fire. She didn't want to lose her desire. She to the horizon. She didn't have much left to see. Greed had taken the trees away. Greed had taken the bees away. Should have been stars. She said, I wanna go to Mars. This planet ain't ours. This planet ain't ours. She said, I wanna go to Mars.
Esta canción escuchada se titula She Live, ella vive. Y la autora y cantante es la joven Alice Matthew, conocida mejor por su nombre artístico, Alice Phoebe Lou. Ella nació en 1993 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Es cantante y compositora sudafricana, quien actualmente reside en Berlín, en Alemania. Tuvo grandes éxitos con algunas incursiones en música pop y recibió algunas ofertas de sellos discográficos conocidos. Pero, a pesar de ello, Lou decidió empezar con un perfil más bajo, más pequeño, por estar en contra de contratos de grabación sólida. En sus propias palabras dijo: las personas que trabajan en las grandes discográficas no le tratan a uno como músico, sino como hombre de negocios. No es así siempre, pero es en su mayoría. Nosotros, por ella y su conjunto, no nos vamos a clasificar y poner en cajas para poder vender mejor. Creo que eso es demasiado para que haga eso conmigo misma y con mi música. Palabras de Alice Phoebe Lou. Escuchamos entonces el tema She Live, cantado y compuesto por Alice Phoebe Lou. Aquí regresamos caminando juntos a través de la vida de Arturo Toscanini. Él era una persona que se metía en el trabajo, era un acérrimo dedicado al trabajo, pero hiperactivo, hipermetido en el trabajo, totalmente consubstanciado con su trabajo. Era tan exigente consigo mismo y con los demás que se cuenta que en un año, estando aquí en Buenos Aires, su hijo Giorgio, de 5 años, trabajaba como extra en alguna de sus obras, en algunas de las obras de las óperas que se presentaban. Resulta que falleció de difteria en ese año y fue enterrado en el cementerio de la Recoleta, acá en Buenos Aires. Posteriormente sería exhumado y llevado a Italia. Pero era tal la adicción al trabajo que tenía Toscanini, que el día del fallecimiento él siguió trabajando y dirigiendo la ópera. Resulta que representaban Madame Butterfly de Puccini, y cuando Giorgio, el hijo, debía hacer su aparición y en lugar de él entró su reemplazo, Toscanini siguió con sus vehementes movimientos, dice, dirigiendo con la batuta y con toda su fuerza, pero mientras las lágrimas llenaban todo su rostro. Es decir, la emoción interior de la pérdida del hijo estaba presente, pero también estaba presente su trabajo como director. Qué dedicación. Quizás, bueno, ya son
cuestiones que uno no puede comprobar. Más que ahora no hay a quien preguntarle, pero a mí me da la impresión que una situación así, en algún modo transmutaba ese dolor a través de esa dedicación. Porque si él puede hacer lo que tiene que hacer, seguir adelante, aunque su rostro esté bañado en lágrimas, no pensemos cómo estaba su corazón. Y sin embargo, él tenía que seguir adelante. Yo creo que en ese sentido es una fuerza interior que lo lleva a cumplir con su tarea y al mismo tiempo el amor de padre que acompaña a ese hijo de alguna manera en esa situación tan dura, tan difícil. Uno no lo ha vivido, pero los que dicen que saben, dicen que es muy doloroso para los padres perder a un hijo. Mucho más que cuando los hijos, con el tiempo, pierden a sus padres, porque es más natural. Pero cuando ocurre así, es algo que uno no espera. Yo creo que de algún modo esos padres tienen proyectado para esos hijos, para ese hijo en particular, un futuro, un deseo, una necesidad de que se desenvuelva, y todo es cortado de golpe. Entonces es mucho, creo, lo que esa persona en ese momento nos está demostrando a través de este hecho, de esta anécdota, de su trascendencia, del dolor, de su superación interior a través de esa dedicación. Realmente duro. Ahora bien, el vínculo que tenía el director de orquesta de la Scala de Milán con Buenos Aires era tremendamente intenso. Cuando él visitó Buenos Aires por primera vez en 1901, quedó tremendamente subyugado por la ciudad y tan impresionado quedó que volvía a Buenos Aires todas las veces que podía. Eso por un lado. Y por el otro lado, entre comillas, el general Roca, presidente en esa época, le pagaba por mes lo que él cobraba en el Scala por año. Bueno, tenía... Es probable que como que en la Scala ganara muy poco, entonces bueno, cuando usted dice que le pagaba lo que ganaba en un año, habría que ver cuánto ganaba en el año. Capaz que eran unas monedas los más pobres hombres. No lo sabía. Pero la Scala es un teatro muy importante. Sí, claro, es súper, ¿no? En el año 1889 tuvo lugar un concurso organizado en la editorial de música de Sonsogno, que prometía premiar a la mejor ópera en un acto. La obra ganadora fue la Caballería Rusticana del compositor Pietro Mascagni. Este acontecimiento se considera hoy en día como el punto de partida de la recién surgida corriente estética del verismo. Arturo Toscanini contribuyó a la difusión de estas nuevas tendencias veristas como director de las premiers de óperas hoy tan frecuentemente representadas como Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo, puesto en escena en Milán en 1892, o la Bohème, la de Giacomo Puccini, que se representó por primera vez bajo la dirección del maestro en Turín en el año 1896. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que una anécdota más, pero de la vida quizás privada digamos así en sus ideas políticas. Él no aceptaba el nazismo, no aceptaba al Duce allí en Italia, ¿cómo era? El fascismo, y tuvo problemas, por supuesto, por su oposición a ese régimen. Tuvo que emigrar a Estados Unidos por esa razón. Y otro cantante muy importante que estaba en Alemania, no recuerdo su nombre, pero que era una persona realmente muy destacada. Él hizo todo lo posible y consiguió un salvoconducto para que este señor también pudiera salir de Alemania y residir en Norteamérica. Bueno, para redondear un poco la anécdota que contaba José, Toscanini,
como no participaba realmente de las ideas del gobierno de Mussolini, se negó a interpretar los himnos oficiales en una conmemoración pública de Martucci. A partir de entonces, el régimen vetaría las apariciones públicas del director y llegaría incluso a negarse a renovarle la nacionalidad italiana en 1938. Este es un conflicto que finalmente pudo resolverse gracias a la intervención del presidente norteamericano Teodoro Roosevelt ante Mussolini. En este caso, Arturo Toscanini no volvería a dirigir en Italia hasta el año 1946. Bueno, redondeando lo último de Toscanini, es que él se fue de Buenos Aires, ya creo que en 1947. Hubo un periodo de casi 30 años que él no estaba porque se enojó en una presentación, le interrumpieron, el Colón se levantó de pie para aplaudir un aria que se interpretaba en ese momento y él no podía seguir con el proyectario del programa. Tanto que tiró la batuta y salió. Estuvo 28 años fuera. Fuera del escenario, increíble. Sí. No volvió fuera del escenario de Buenos Aires. No volvió a Buenos Aires en 28 años. Y tanto era el deseo de que volviera que la Municipalidad de Buenos Aires le escribía cartas a Italia donde le ofrecían conciertos. Y atención, el espacio, las fechas, el repertorio y el dinero estaban en blanco para que él los pusiera. Dinero, fecha y repertorio. Él no aceptó. Durante 28 años, todos los años una carta. Sí. Y nunca dio respuesta a esa. Así hasta es. que por último, es decir, por otro evento, que ya no tenemos tiempo de relatarlo, él vuelve y regresa. Sí. Bueno, la despedida no solamente de este personaje, sino la despedida de este año del grupo y del programa Caminemos Juntos. Hoy es la última emisión del año, así que estamos satisfechos por todas las observaciones, el apoyo, los comentarios, todo lo que nos hacen llegar nuestros oyentes. Es invaluable. Quizás nosotros no lo contestamos a tantos mensajes, porque bueno, a veces no tenemos todo el tiempo suficiente o disponible para eso, pero los agradecemos muchísimo y valoramos todos los comentarios que nos hacen llegar, incluso aportes para desarrollar un tema, para ver un personaje, para comentar alguna película o un libro o algún aspecto de la vida espiritual. Realmente estamos muy, muy agradecidos con todo eso. Los esperamos el año que viene. Sí. Bueno, queremos agradecer no solo a aquellos que, como decía José, nos hacen llegar de una u otra manera su participación, sus comentarios, sus sugerencias al programa, sino también a todos aquellos que sean o no integrantes del camino y que son aficionados al programa, y eso nos consta, porque aunque no tengamos noticias formales de ello, sentimos la presencia, aunque ustedes no crean, de esa audiencia que aparentemente no se ve, pero se siente. Entonces, para todos ellos, vaya de parte de todo el equipo de Caminemos Juntos, en los mejores deseos para las fiestas, para el nuevo año y para que se cumplan los augurios y los deseos de todo y cada uno de ustedes. Bueno, por mi parte quisiera agregar el agradecimiento a las nuevas contribuciones que nos han ido llegando de Miriam, de Cristina, de Florencia y también de Ana. Así que, bueno, quizás el próximo año podamos programar mejor su intervención. Un cariño, un abrazo para todos y muchas gracias. Bien, seguimos caminando juntos. Estamos muy agradecidos por su atención y por la fuerza que nos dan, aunque a distancia la sentimos realmente. Gracias y un feliz año nuevo.